Yo soy la coordinadora del posgrado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y pues básicamente nos reunimos hoy para escuchar la defensa de la tesis, perdón, la sustentación de la tesis de maestría del estudiante Robinson Andre Duque Agudelo, titulada Applying Learning Techniques in Savio, a Constraint Programming Application for Soccer Analysis. El trabajo fue dirigido por el profesor Juan Francisco Díaz y por el profesor Alejandro Arbeláez, profesor Juan Francisco Díaz de la Universidad del Valle, el profesor Alejandro Arbeláez de la University College of Cork en Irlanda. Los jurados de este trabajo son los profesores Luis Omar Quesada, Universidad College of Cork de Irlanda, y el doctor Luis Fernando Pino, investigador de Google Munich en Alemania. Básicamente el protocolo que vamos a seguir es que el estudiante Robinson tendrá 45 minutos para hacer la exposición de su tema. Terminados estos 45 minutos, seguiremos a la sesión de preguntas, iniciando por los jurados y luego por el público asistente. Después de esto, el estudiante y el público dejan un momento el recinto para que los jurados deliberen en torno a la calificación del estudiante. Como los jurados están conectados virtualmente, les pedimos el favor que a final de la sesión nos envíen un correo electrónico al mismo medio de comunicación que hemos utilizado, posgrados.iss@correounivalle.edu.co, con el concepto al que lleguen en la sesión de hoy, esto con el fin de adjuntarlo al acta de sustentación que queda como constancia de pues, la presentación que está haciendo Robinson el día de hoy. Continuando así pues, le damos la palabra al estudiante para que inicie con la sustentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Particularmente a mis directores, Juan Francisco Díaz y Alejandro Arbeláez. También les agradezco a los jueces, Luis Omar y Luis Fernando, por dedicar tiempo de sus agendas para esta presentación. Bueno, básicamente hoy voy a mostrarles el trabajo de maestría relacionado con aplicación de técnicas de aprendizaje en Savio, que es básicamente una aplicación de programación en programación por restricciones para análisis de fútbol. Esta es la agenda que vamos a seguir. Primero que todo vamos a hacer una introducción a lo que es Savio. Vamos a mostrar lo que Savio hace y el modelo computacional detrás de él, pues rápidamente por restricciones de tiempo. Y también vamos a ver lo que son las restricciones que los usuarios pueden poner allí y algunas de las heurísticas. A partir de allí vamos a mostrarles cuál fue el problema de investigación y los objetivos que se siguieron durante la investigación, para lo cual se realizaron una serie de pruebas empíricas que vamos a ir mostrando durante la sustentación. También vamos a mostrar las mejoras que se hicieron en Savio, entre ellas la identificación de una familia difícil de consultas para el modelo inicial. Vamos a mostrar también un modelo de aprendizaje de máquina para la selección de valores, una serie de restricciones redundantes para consultas de posición en la tabla. Vamos a ver también cómo se mejoró el algoritmo con unos reinicios. Y finalmente vamos a mostrar una implementación que se hizo en programación entera mixta del modelo de Savio. Finalmente concluiremos con contribuciones y trabajos futuros. Muy bien. En la literatura existen diferentes problemas relacionados con fútbol. Entre ellos aquí traigo a colación 3 de ellos. El primero es el problema de la eliminación, que ya ha sido tratado anteriormente en problemas de béisbol, pero particularmente también en problemas de fútbol, y consiste en determinar si un equipo aún tiene chances de ganar una competencia. Esto es terminar de primero en una liga o clasificar a las eliminatorias en un torneo, o sea, quedar dentro de los K primero equipos. También tenemos el problema del vector de puntajes, que consiste en pasarle a determinado algoritmo ciertos puntajes para determinados equipos y determinar si ese vector de puntajes es factible o no. También es un problema NP completo. Otro problema también, pero que tiene que ver con algo de optimización, es el problema de clasificación garantizada, que consiste en encontrar la cantidad mínima de puntos que un equipo necesita para clasificar o para quedar de campeón.
Recalco aquí que estos problemas se han venido trabajando bajo el sistema de puntos de la FIFA de 0 puntos para cuando un equipo pierde, 1 punto cuando un equipo empata y 3 puntos cuando un equipo gana. Anteriormente, cuando se trabajaba con el otro sistema que era 0-1-2, algunos de estos problemas podían ser resueltos en tiempo polinomial. Muy bien, Sabio es básicamente una plataforma que puede ser utilizada para responder problemas relacionados con fútbol y es acrónimo de Soccer Analysis Based on Inference Outputs. Actualmente hay una plataforma en línea que se puede acceder a en www.sabiofutbol.com donde se puede ver el modelo inicial. Sabio permite básicamente responder preguntas relacionadas con fútbol como ¿será que mi equipo ya clasificó? ¿O será que mi equipo puede clasificar con 30 puntos? ¿O es posible que mi equipo quede entre las primeras 5 posiciones y pierde contra un equipo X? Entonces, básicamente, Sabio es un problema, es una aplicación de programación desarrollada en programación por restricciones, que lo que hace es revisar si determinado escenario es factible o no. E inicialmente fue pensado para personas que no poseían o que no poseen conocimiento técnico en programación por restricciones. Les voy a mostrar ahora, digamos que el modelo que está detrás de Sabio. Entonces, básicamente las restricciones que vamos a ver aquí, 1 a 3, representan una asignación válida de puntos. Eso significa que si un equipo obtiene 0 puntos, el otro va a obtener 3, o viceversa, 3 o 0. O si un equipo obtiene 1 punto, pues el otro también va a tener 1 punto, ya que es un empate. Entonces, tenemos que un juego básicamente es una tripleta, donde un equipo I se enfrenta a un equipo J en una fecha K. Entonces aquí tenemos que para cada uno de los juegos, lo vamos a representar a través de 2 variables, los puntos que el equipo I obtenga en la fecha K y los puntos que el equipo J obtenga en la fecha K. Y estas 2 variables van a estar restringidas entre 0 y 3, cada una de ellas. En la restricción 2, también para cada una de estas variables tenemos que no pueden ser 2. Y finalmente en la restricción 3 tenemos que la suma de estos 2 puntos van a estar entre 2 y 3. Si ustedes suman aquí, si ustedes se fijan acá, si sumamos 0 y 3, pues da 3, 3 y 0 da 3 y 1 y 1 nos da 2. Esta restricción lo que permite es que la aplicación como tal, el modelo como tal, no permite asignar, por ejemplo, 0, 0 o 3, 3 o 1, 3, valores por ese estilo. La restricción 4 básicamente me permite calcular los puntos finales de un equipo I, que es básicamente la suma de los puntos iniciales. Si un equipo I tiene puntos iniciales, pues allí se va a tomar ese valor. Si un equipo I no ha jugado, pues simplemente esos puntos iniciales van a ser 0. Más la suma de cada uno de los puntos que el equipo I va a obtener en determinada fecha K. Las restricciones 5 a 8 que vemos a continuación, básicamente lo que nos permiten es calcular las posiciones de los equipos. Entonces, lo que se hace aquí con Sabio básicamente es calcular a grosso modo cuántos equipos tienen mayor puntaje que el equipo en cuestión, digamos que el equipo I, y eso nos va a permitir calcular una posición, una cota superior. Y luego miramos cuántos equipos tienen la misma cantidad de puntos que el equipo I para calcular una cota inferior. Entonces miremos acá. Este conjunto de variables booleanas van a valer 1 si el total de puntos del equipo J son mayores o iguales al total de puntos del equipo I y van a valer 0 de lo contrario. Entonces la peor posición que puede ocupar el equipo I está dada básicamente por la sumatoria de estas variables booleanas. Ahora, este conjunto de variables básicamente van a valer 1 si el total de puntos del equipo J es igual al total de puntos del equipo I, siempre y cuando I sea diferente de J, y va a valer 0 de lo contrario. Por lo tanto, la mejor posición que puede ocupar un equipo I, es la peor posición que puede ocupar, menos la sumatoria de estas variables booleanas. Finalmente, en esta restricción 7 lo que hacemos es restringir la posición del equipo I acotada en la peor posición que pueda obtener y en la mejor posición que pueda tener. Por último, la restricción 8 lo que establece es que todas las posiciones de los equipos deben ser diferentes. Ese a grosso modo es el modelo computacional que hay detrás de Sabio, pero entonces Sabio también ofrece unas interfaces gráficas que lo que permite básicamente es imponer restricciones de tipo de posición en la tabla, de resultados de los juegos y de puntajes finales.
Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Respecto a las restricciones de posición en la tabla, vamos a hacer la diferenciación entre lo que son restricciones de posición relativa y restricciones de posición en la tabla como tal. Vamos a arrancar con las restricciones de posición relativa. En la interfaz gráfica podemos establecer cosas como que el Real Madrid va a estar en una mejor posición, una peor posición que el Barcelona, ¿cierto? Básicamente eso lo que nos dice es que un equipo Y va a estar en una mejor o una peor posición, vamos a tener un operador lógico que un equipo J. Entonces, CAR, el conjunto de restricciones de posición relativa en la tabla, pues básicamente lo podemos definir como un conjunto de tripletas, ¿no? Tenemos un equipo Y, un operador que me va a restringir el equipo Y el equipo J. El operador, pues, sea uno de estos de acá. Y básicamente esta restricción lo que va a entrar a hacer es restringir los puntos totales del equipo Y del equipo J del modelo inicial que les mostré. Tenemos también las restricciones de posición en la tabla. Entonces, se pueden imponer restricciones como que el Real Madrid va a estar en una mejor posición o en la posición 3, ¿cierto? Entonces, noten aquí que ya no tenemos dos equipos, sino que tenemos un equipo Y, tenemos un operador y una posición. Entonces, eso es básicamente las restricciones que trabajamos nosotros como posición en la tabla, las definimos como P y equivalen a una tripleta. Tenemos un equipo, un operador y una posición dada. Esta posición es la posición que nosotros queremos para el equipo Y. Entonces, en últimas, esta restricción lo que hace es restringir la variable post-sub I que les mostré en el módulo inicial. En Savio también es posible restringir los resultados de los partidos. Es decir, se puede decir el Real Madrid en este partido contra Español gana, o aquí el Real Sociedad empata con el Betis, o aquí el Sporting le gana al Valencia, ¿cierto? Entonces podemos ver este tipo de restricciones básicamente son un conjunto de parejitas donde el usuario especifica cuántos son los puntos que quiere para el equipo Y en la fecha K y cuántos puntos quiere para el equipo J en la fecha K. Básicamente esos puntos deben estar restringidos a esto, que es lo que se mostró en el modelo inicial, y lo que se hace es restringir los puntos reales del equipo Y en esa fecha K y los puntos reales del equipo J en esa fecha K. Ya para terminar la parte de restricciones, tenemos las restricciones de puntaje final, que donde se pueden establecer cosas como que el Real Madrid, los puntos finales del Real Madrid al final de la competencia van a ser 45. Entonces eso lo podemos ver como un conjunto de tuplas donde tenemos un equipo Y un puntaje final para ese equipo Y. Entonces básicamente este score o este punto final lo que va a entrar a restringir son los puntos finales del equipo Y en la competencia. Savio también posee un módulo que permite configurar, digamos que las búsquedas, y es posible ordenar la forma como se va a distribuir en cada uno de los equipos. Esto se puede ordenar en cualquier forma. Y también es posible seleccionar si queremos que un equipo arranque ganando, perdiendo o empatando. Pero entonces existen n factorial formas de ordenar los equipos y existen 3 a la n formas de configurar estas búsquedas. Por lo tanto, esta opción tiene n factorial por 3 a la n formas de ser configurada, que es bastante grande. Y un usuario común pues necesitaría tener como conocimientos generales de cómo funciona el árbol de búsqueda, cómo funciona el algoritmo de búsqueda para obtener buenos resultados. Algunas de las heurísticas que se tienen diseñadas para Savio básicamente se basan en un mecanismo de prioridades que lo que van a permitir es darle ciertas prioridades a las variables de los puntos de cada uno de los partidos. Entonces, aquí se definen otras variables. Tenemos la variable pri sub I, que básicamente va a denotar la prioridad del equipo Y a ser seleccionado durante la búsqueda. Si el equipo Y no aparece en ninguna de las restricciones, básicamente esa prioridad va a ser 0. Y tenemos una estrategia. Estas estrategias son globales. Tenemos la estrategia gana, pierde o empata, que básicamente denotan la estrategia que va a ser utilizada para determinadas variables, pt sub ik, para asignarle sus valores. La estrategia por defecto que se utiliza normalmente es empata. Y también se tiene esta variable, la vamos a introducir, pero hace parte de las mejoras que se tienen para Savio,
es la posición inicial. Entonces, la posición inicial de cada equipo va de 1 a n y simplemente denota la posición que tiene el equipo antes de arrancar cualquier búsqueda. Rápidamente, algunas de las heurísticas, por ejemplo, si tenemos una restricción que indica que los puntos totales del equipo I son mayores que los puntos totales del equipo J, lo que hace sabio es que la estrategia para el equipo I, si los puntos son mayores, pues necesariamente ese equipo I lo pone a ganar y el equipo J lo pone a perder. Y le agrega una prioridad de 1 a cada equipo, ¿cierto? De forma similar para otros operadores como menor, mayor, etcétera. Algunas de las heurísticas que se utilizan en Sabio para las restricciones de posición en la tabla, las podemos ver a continuación. Supongamos que tenemos una consulta que me dice que la posición del equipo I es menor que 8. Posición menor que 8 son las posiciones 7, 6, 5. Quiere decir que ese equipo debe mejorar, ¿no? Le debe ir bien. Entonces lo que hace es que la estrategia para el equipo I es que le asigna que gane, ¿cierto? Y le asigna una prioridad dependiendo de la posición deseada. Aquí podemos ver un resumen muy corto de lo que se hace en Sabio o de lo que se hacía. Lo que se tenía era que el operador, si el operador es menor o menor igual, la prioridad era n menos la posición deseada y la estrategia era que ganara. Si el operador era mayor o mayor o igual, entonces la prioridad es igual a la posición y la estrategia era que perdiera. Cuando el operador era de igualdad, es decir, si nosotros quisiéramos que un equipo ocupe la posición 6, 7 o cualquiera particular, la prioridad era igual a la posición. Y si la posición deseada era mayor a la mitad de la cantidad de equipos, entonces lo que se hacía era que se le asignaba una estrategia de pierde y al contrario se le asignaba una estrategia de que ganara. Hasta allí es lo que, digamos, el modelo inicial y lo que había en Sabio antes de nosotros arrancar este proceso de investigación. Entonces, básicamente Sabio implementa una estrategia de ramificación estática y en algunos casos se observaba que para una aplicación web no nos ofrecía la efectividad ni la eficiencia necesaria. En algunos casos las consultas eran muy demoradas y pues los usuarios generalmente quieren que estas aplicaciones web sean bastante rápidas y bastante eficientes. Por otro lado, el módulo de configuración de las búsquedas requerían que el usuario tuviera cierta experticia y conocimiento sobre cómo se realizaban las búsquedas en Sabio para obtener unos buenos resultados de ella. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que hicimos fue proponer un objetivo que era implementar técnicas de aprendizaje en el algoritmo de búsqueda de Sabio para mejorar su capacidad de responder un mayor rango de instancias en tiempos más favorables, ¿cierto? Utilizando técnicas de aprendizaje en programación por restricciones. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue configurar una serie de pruebas. Entonces, lo que hicimos fue tomar como base el torneo colombiano, la Liga Postobón del 2014 en el primer semestre, y lo que hicimos fue establecer 5 diferentes fechas. Aquí en la tabla podemos ver que diseñamos la fecha 7, 9, 11, 14 y 16 y creamos una serie de consultas aleatorias para consultas de posición en la tabla, consultas de posición relativa y consultas de puntaje final. Las consultas de resultados en los juegos no las evaluamos porque se resuelven de manera trivial con este modelo. Entonces también creamos consultas con 2 suposiciones, con 3, con 4, 5, 7 y 9 suposiciones y para cada una de estas, por ejemplo para la fecha 7 con 2 suposiciones, creamos 100 consultas para un total de 9,000 consultas. Después de ejecutada la prueba nos dimos cuenta que la mayor cantidad de consultas no resueltas estuvieron aquí para consultas de posición en la tabla, donde de las 3,000 consultas, 1,069 no pudieron ser resueltas y el tiempo promedio para consultas resueltas era de 5.51 segundos. Para las 3,000 consultas de posición relativa, todas ellas fueron resueltas, las heurísticas funcionaban muy bien y los tiempos son bastante buenos, son de 0.06 segundos. Y finalmente para las consultas de posición de puntaje final, 14 de las 3,000 no fueron resueltas y los tiempos eran de 0.07 segundos. Entonces la pregunta era cómo mejorar estos resultados. Nosotros hace poco nos aceptaron un artículo llamado Programación por restricciones y aprendizaje de máquina para análisis de fútbol interactivo.
Nos aceptaron en la conferencia Lion 10 y está por aparecer, y básicamente presentan algunos de los resultados que voy a mostrarles. Lo primero que se hizo fue hacer un análisis de por qué las consultas de posición en la tabla tenían ese índice alto de timeouts, pues, con relación a las otras. Y nos dimos cuenta que las heurísticas para el operador de igualdad fallaban constantemente. Vamos a suponer aquí un ejemplo, vamos a ver algo muy sencillo. Tenemos las posiciones 1 a n, vamos a suponer que son 18 posiciones. Entonces supongamos que un equipo arranca hasta la posición inicial, está en la posición inicial 9, es decir, está aquí en toda la mitad, ¿cierto? Y yo quiero una restricción, o tenemos una restricción que me indica que la posición deseada para ese equipo es la 7. Es decir, estamos aquí en la posición 9 y quiero quedar por acá en la posición 7. Entonces lo que hacía Sabio, bueno, y faltan 8 fechas por jugar, es decir, aún falta bastante por jugar. Estamos en la 9, quiero llegar a la 7, entonces lo que hace Sabio es poner ese equipo a ganar. Pero como faltan tantas fechas por jugar, lo que sucede con ese equipo es que va a tender hacia las primeras posiciones, ¿cierto? De igual forma, si estuviéramos por aquí, por ejemplo, en la posición 8 y quisiéramos que ocupara la 12, lo iba a poner a perder, y como faltan muchas fechas por jugar, va a tender hacia la cola, y el algoritmo de búsqueda va a tener que hacer muchos backtracks para llegar a esa posición deseada. Entonces, lo que nosotros propusimos fue un modelo de aprendizaje básicamente para consultas que tienen el operador de igualdad. Entonces se conservó el mecanismo de prioridades, pero entonces para cualquier equipo con alguna restricción de igualdad se le asignó una prioridad bastante alta. Entonces, por ejemplo, la prioridad que se le asignó fue el valor absoluto de la posición inicial menos la posición deseada multiplicado con n. Esto con el fin de que si existen otras restricciones en otros equipos, se les diera prevalencia a este tipo de restricciones. Y para evitar, nosotros lo llamamos position overshooting, eso es como sobrepaso de posiciones. Para evitar ese position overshooting, lo que hicimos fue entrenar un clasificador que selecciona entre 9 diferentes estrategias de ramificación. Vamos a ver cuáles son esas 9 estrategias. Las denominamos S1, S9. La estrategia S1, básicamente, con el 100% de probabilidad, el equipo va a ganar. Es decir, si el clasificador me dice que se dio la estrategia S1, es decir, ese equipo siempre va a ganar. La estrategia S2 siempre va a empatar, y la estrategia S3 con el 100% de probabilidad siempre va a perder. Es decir, la estrategia S1, S2, S3 es lo que ya bien Sabio, ¿cierto? Pero entonces adicionamos la estrategia S4, que es con el 50% de probabilidad gane, y con el otro 50%, con otro 50% empate, y así sucesivamente para cada uno. Si ustedes miran la estrategia S9, con el 25% de probabilidad gana, con el 25% de probabilidad empata, y con el 50% pierde. Esto con el fin de llegar a espacios, a lugares del espacio de búsqueda donde es más factible encontrar solución para determinadas consultas. Vamos a ver un ejemplo. Todavía no les he mostrado cómo se ha hecho el modelo, pero vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos el equipo 1 y faltan 4 fechas por jugar, ¿cierto? Entonces, eso indica que para ese equipo van a haber 4 variables. La variable de puntos para el equipo 1 en la fecha 1, equipo 1 en la fecha 2, y así hasta la fecha 4, ¿cierto? Y supongamos que el clasificador me dijo que para la consulta X, la mejor estrategia es la estrategia S9, donde con el 25% de probabilidad gana, con el 25% empata, y con el 50% de probabilidad pierde. Entonces se lanza una moneda y supongamos que dieron estos resultados. Aquí lo que va a hacer es que va a perder, aquí va a empatar, aquí va a ganar y aquí va a perder. Si ustedes se fijan, 2 de ellas pierde, ¿cierto? Y el 25% empata y gana, ¿cierto? Entonces, lo que sucede durante la búsqueda es que se tiene las variables, se tiene todas en un vector. Entonces, como estas variables tienen digamos que aparece en la parte de arriba del árbol de búsqueda por la prioridad que se les da, entonces lo que se hace es que para esta primera variable le va a asignar una estrategia de min. Es decir, va a tomar el valor mínimo de su dominio, que es 0. A partir de allí se generan 2 problemas, donde uno se le asigna a esta variable el valor de 0, y en el otro problema, ¿cierto? En el otro lado del árbol,
se le va a asignar o se va a poner una restricción que dice que es diferente de 0, es decir, que por este lado va a quedar con un dominio 1, 3, ¿cierto? Y así sucesivamente para cada una de las variables. Si ustedes se fijan en la variable 1, 2, aquí lo puso a empatar porque eso es lo que sugirió el clasificador. Aquí para la variable 3 lo puso a ganar, también porque lo sugirió el clasificador, y así para la última estrategia que lo pone a perder. Entonces, ¿cómo construimos nosotros el clasificador? Básicamente tuvimos en cuenta la posición inicial del equipo, la posición deseada, creamos otra característica que le llamamos dirección y distancia, que lo que se hace es tomar la posición inicial menos la posición iniciada, la posición deseada, perdón. Entonces, si esto me da negativo, quiere decir que el equipo tiene que descender en la tabla, y si me da positivo, quiere decir que tiene que ascender. Ahora, esa distancia, entre más grandes sean entre más grande o más pequeño sea el número, es como que lo que tiene que descender o subir el equipo en la tabla. ¿Cierto? También tenemos una característica importante que son las fechas por jugar, porque dependiendo de las fechas por jugar también está la medida de cuánto tiene que ganar o cuánto tiene que perder un equipo. Y pensando en que este modelo pues lo entrenamos para un torneo de 18 equipos y puede crecer o se pueden tener en cuenta torneos de distintos tamaños, creamos este rango, que lo que hacemos es calcular el valor absoluto de la posición inicial menos la posición deseada, y lo debemos entre n, que es la cantidad de equipos. Finalmente, una de las características es la estrategia o la mejor estrategia que se tiene para determinada instancia, que es de un valor S1, S2 o S9. Entonces, pues no se tenían datos de esto es totalmente nuevo, entonces lo que hicimos fue crear 500 consultas con el operador de igualdad para un torneo como el que mostré al inicio, en la fecha 7, 9, 11, 14 y 16, con 18 equipos. Corrimos cada una de las consultas con las 9 estrategias, y lo que hicimos fue tomar los tiempos de cada una de las estrategias, y para cada instancia simplemente dejamos la mejor estrategia. Con esta tabla de datos, lo que hicimos fue entrenar un modelo, un clasificador, y después de ejecutar la prueba, como esto es solamente para consultas de posición en la tabla, entonces de las 1069 instancias que no se resolvían, se pudo disminuir a 627. Sí, pero de todas maneras se pagó un poco en los tiempos promedio, porque pues tuvo que explorar de pronto, calculando las características y en la exploración del árbol de búsqueda, pues allí aumentó un poco este promedio. Pero entonces estamos aquí porque pues queremos hacer las cosas un poco mejor, y hace poco también enviamos un artículo a CP 2016 llamado Sabio, una implementación de programación entera mixta y programación por restricciones para análisis interactivo de consultas en fútbol. En este momento está en evaluación, ya tuvimos algunos reviews y hasta el momento va bien. Muy bien, gracias. Entonces acá le voy a mostrar más o menos lo que se planteó para ese artículo, y pues también está dentro del trabajo de maestría. Entonces vamos a suponer que tenemos un torneo con 4 equipos. Tenemos el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. Entonces tenemos la consulta que yo quiero que el equipo A quede en la posición 1. Entonces aquí pues está muy general, pero entonces supongamos que se arranca a distribuir sobre el equipo A. Una vez se distribuye sobre el equipo A, entonces tengo que el total de puntos es 9, ¿cierto? Luego se distribuye sobre el equipo B, tengo que el total de puntos es 15, luego sobre el equipo C tengo que el total de puntos es 9, luego sobre el D tengo que el total de puntos es 6. Hasta el momento eso era lo que hacía el algoritmo de búsqueda, y cuando llegaba aquí al final, él lo que hacía era calcular las posiciones, que era lo que mostraba en el modelo inicial. Entonces, él luego decía, bueno, el equipo A tiene 9 puntos, pero B tiene 15, el equipo C tiene 9. A puede quedar en la segunda posición o puede quedar en la tercera posición, pero no puede quedar de primero. Entonces, fallaba esta rama, empezaba a hacer unos backtracks y luego exploraba otras ramas, y eso hacía una exploración exhaustiva del árbol de búsqueda. Entonces, no estábamos, para el trabajo de maestría, lo que hicimos fue proponer la utilización de estos puntos finales. Entonces, supongamos que recordemos que queremos que A quede primero en la tabla final,
en los resultados. Entonces, a medida que se va explorando, ¿cierto? Si arrancamos por acá y tenemos que A tiene 9 puntos, luego distribuimos sobre B y B tiene 15 puntos, como esta es la restricción, ya no puede quedar de primero. Entonces lo que hacemos es que encontrar un mecanismo para que falle y para que haga un backtrack. Cuando se explora por este lado se da cuenta que B tiene 12 puntos y A no puede quedar de primero aún, entonces se devuelve. Y lo que va a hacer, lo que nosotros hicimos fue proponer unas restricciones redundantes que hacen esto. Básicamente podar el árbol de búsqueda para que se busque menos y llegar a una solución de forma más eficiente. Nosotros propusimos 5 restricciones redundantes. Voy a mostrar una por restricciones de tiempo, pero básicamente le voy a dar un ejemplo antes de llegar a la parte formal. Supongamos que yo tengo una restricción que me dice que yo quiero que mi equipo I quede menor que una posición 3. Menor que una posición 3 es que quede en la posición 2 o en la posición 1, ¿cierto? Si yo quiero que ese equipo quede en una posición menor que 3, entonces debe darse que solamente un equipo puede tener más puntos que el equipo I. En el momento que hayan 2 equipos que tengan más puntos que el equipo I, ya va a quedar en la posición 3 y la restricción era quedar menor que 3. Entonces lo que nosotros hacemos es, cuando un equipo I está restringido a una posición PTN sub I, utilizando el operador menor que, entonces aquí está el ejemplo, tenemos el equipo I, el operador es menor y la posición deseada, que básicamente eso se traduce a que la posición del equipo I va a ser menor a la posición deseada por el usuario. Durante la búsqueda, el número de equipos con más puntos que el equipo I debe estar limitada a la posición deseada -1. De lo contrario, la posición nunca se va a alcanzar, ¿cierto? Entonces, para hacer esto, nosotros utilizamos un conjunto de variables booleanas. Aquí las llamamos greater, como mayor. Entonces, este es mayor que el total de puntos del equipo I y van a valer 0 de lo contrario. Eso para cada una de las restricciones que tengan el operador menor que. Entonces, volviendo al ejemplo que les estaba dando, decíamos que nosotros queremos que nuestro equipo quede en una posición menor a 3, ¿cierto? Entonces 3 menos 1, esto nos va a dar 2. O sea que la suma de estas variables tiene que ser menor a 2. Es decir, que solamente nos va a permitir que un equipo tenga mayor cantidad de puntos que el equipo en la restricción. Entonces la sumatoria de los equipos que tengan más puntos que el equipo I tiene que ser menor a PTN sub I menos 1. De forma similar para el resto de operadores. También mejoramos un poco digamos que la forma como se realizaban las búsquedas y Sabio lo equipamos con una estrategia que se utiliza comúnmente en búsqueda local y que consiste en reiniciar el algoritmo de búsqueda en espacios vecinos cuando ya se ha avanzado determinado tiempo durante la búsqueda o cuando se han explorado cierta cantidad de nodos. Nosotros lo hicimos con tiempo. Y después de ejecutar de acomodar, de hacer estas mejoras en el modelo, de las 1069 consultas, pudimos reducir a 171 consultas sin resolver y gracias a las restricciones redundantes, los tiempos también se mantuvieron. Digamos que lo que se paga por la parte de aprendizaje y por lo de las restricciones redundantes es bastante poco. Las posiciones relativas pues se mantiene igual y finalmente en las restricciones de puntaje final hubo una mejora respecto, a pesar de que no las tocamos, hubo una mejora debido a los reinicios. De las 14 consultas sin resolver se pudo reducir a 1. Pero entonces digamos que hasta allí ya se había hecho la tarea. Una de las sugerencias de Alejandro era siempre, bueno, hagamos el modelo en programación entera mixta, a ver cómo nos va. Resulta que en el 2005 Ribeiro y Urrutia hicieron una propuesta de un modelo de programación entera mixta para atacar el problema de clasificación garantizada, que consiste básicamente en encontrar el mínimo número de puntos que un equipo tiene que ganar para quedar de campeón o para clasificar a las eliminatorias. Lo que hicimos fue utilizar algunas de sus ideas para formular nuestro modelo. Lo extendimos para que aceptara las restricciones que maneja Sabio y también lo expandimos para que permitiera trabajar con torneos de 1 o 2 rondas, ¿sí? En línea podemos encontrar un apéndice de este modelo.
Después de ejecutar las pruebas, pues sorprendentemente en los 30 segundos que nosotros configuramos las consultas, este modelo fue capaz de resolver todas las consultas, a diferencia, solamente una no la resolvió. Es decir, que es mucho más eficaz que el modelo de restricciones. Sin embargo, haciendo un análisis más exhaustivo de los resultados, nos pudimos dar cuenta que nuestro modelo extendido de restricciones es más eficiente. Vamos a ver por qué. En el eje horizontal de esta gráfica pusimos los tiempos de ejecución del modelo de programación entera mixta y en el eje vertical pusimos los tiempos de nuestro modelo por restricciones. Si ustedes miran, por ejemplo, esta X de acá, el modelo MIP, el modelo de programación entera mixta, le tomó mucho más tiempo en resolverlo que el modelo extendido de CP. Por lo tanto, todos los tiempos que se encuentran debajo de la diagonal, que son más de 8.000 instancias, el modelo de CP fue mucho más eficiente. Sin embargo, en esta parte superior vemos las 171 consultas que CP no resuelve, pero que el modelo MIP sí resuelve dentro de los 30 segundos. Entonces, dado este comportamiento, nosotros lo que hicimos fue una propuesta de una ejecución mixta del modelo de programación por restricciones y el modelo de programación entera mixta. Entonces, lo que hicimos fue correr primero nuestro modelo de restricciones por 0.5 segundos, que era el tiempo promedio, y a partir de allí correr el modelo de programación entera mixta y obtuvimos estos resultados que vemos acá. Aquí lo que hicimos fue comparar el modelo de programación, los tiempos del modelo de programación entera mixta con el modelo mixto entre CPI y MIP y digamos que mejorar la forma como se resuelven las consultas y los tiempos de ejecución. Los tiempos que están debajo de la diagonal fueron los tiempos donde el modelo mixto fue mejor y los tiempos que están por encima de la diagonal, un poco más de 200, fueron resultados donde pudo haber sido mejor, donde debe haber sido mejor escoger el modelo MIP primero y luego el modelo SP. Muy bien. Hasta allí ya quedó la investigación, ya por restricciones de tiempo y ya también queríamos acabar. Entonces, nuestras contribuciones en este trabajo, básicamente lo que hicimos fue proveer un estado del arte relacionado con problemas computacionales de fútbol. Era alguna de las sugerencias que algunos de las personas relacionadas con Sabio hacían. Entonces, nosotros en el documento final incluimos una sección que habla sobre problemas computacionales de fútbol. También desarrollamos una serie de pruebas al modelo inicial de Sabio y pudimos identificar una familia de consultas donde Sabio mostraba un rendimiento bajo. También propusimos un modelo con restricciones redundantes y aprendizaje de máquina para mejorar, para llevar a cabo una búsqueda un poco más dirigida. También hicimos una propuesta de un modelo de programación entera mixta para mejorar, digamos, la efectividad de Sabio para las consultas que no resolvía. Y finalmente, viendo o analizando el comportamiento de CPI de programación y de MIP, lo que hicimos fue proponer un modelo, una ejecución mixta para mejorar ambos, tanto tiempo como efectividad. Entre los trabajos futuros, Sabio ofrece una plataforma interactiva que permite llevar a cabo consultas definidas por el usuario y sería bastante interesante extender este tipo de plataformas a otros escenarios como en béisbol, básquetbol y handball. También es importante, en este momento esto todavía no está implementado en el modelo que está en línea, sería interesante implementar el modelo de programación entera mixta en otros solvers como GLPK, LPSol, CBC, etcétera, para hacer un benchmark de estos modelos y para decidir de pronto cuál de ellos implementar en nuestra versión en línea. Un punto interesante y yo creo que vale la pena trabajar es que es natural en el modelo de programación entera mixta hacer preguntas relacionadas con optimización. Por ejemplo, uno le puede preguntar al modelo en MIP cuántos son los puntos mínimos que se necesitan para que el equipo X clasifique, ¿cierto? En este momento, el modelo de CP puede ser extendido con Branch and Bound para realizar este tipo de consultas y sería interesante compararlo con el modelo en MIP. Finalmente, también sería muy interesante revisar
la escalabilidad del clasificador en torneos de diferentes tamaños. Nuestros reconocimientos, en este momento nos gustaría darle las gracias al ingeniero Luis Felipe Vargas, a la ingeniera María Andrea Cruz, el ingeniero Carlos Martínez por desarrollar las versiones iniciales del modelo ASP y también por la plataforma en línea bajo la supervisión de Juan Francisco Díaz. También le queremos agradecer a Alejandro Arbeláez por la dirección y por el soporte que le ha dado a esta investigación. Y llegamos al punto final y tenemos espacio para preguntas. Ya de aquí no sé si los jurados tengan preguntas o las personas aquí en el público. Bueno, buenas tardes. Empecemos con los jurados. En este caso, empecemos con, no sé, con Luis Omar. Ok, bueno, de todas maneras, yo quiero empezar por felicitar a Robinson y a sus directores, porque, bueno, como ya había tenido la oportunidad de expresarlo, pues creo que se trata de un trabajo de muy buena calidad, o sea, teniendo en cuenta que es una tesis de maestría. O sea, empezando, una de las cosas que me impresionó positivamente, porque eso abre las puertas, facilita pues la puerta hacia las publicaciones, es que Robinson se animó a escribir su tesis en inglés. Eso sí, realmente ha sido algo que al interior de nuestro grupo de investigación avispa siempre hemos tratado de enfatizar, fomentar. Y es que la gente se tiene que acostumbrar a escribir en inglés, porque si no, pues difícil la cosa, ¿no? Entonces, para mí fue muy placentero encontrarme con un documento de buena calidad, no solamente académica, sino también desde el punto de vista de la presentación. Sí, o sea, pues sí, tiene buen inglés Robinson, redacta muy bien y bueno, me imagino que también hay créditos para sus supervisores que le ayudaron a corregir cosas y todo eso. Entonces, por ese lado, bueno, pues yo creo, sí, ya de entrada, pues yo ya estaba positivamente dispuesto, ¿no? Segundo, pues con Robinson, con Francisco y con el mismo Alejandro, pues hemos tenido la oportunidad de discutir este trabajo, bueno, versiones previas de este trabajo, preliminares de este trabajo, y pues ya estaba familiarizado un poco pues con el cuento de Sabio, ¿sí? De hecho, bueno, de todas maneras toca preparar preguntas para justificar mi existencia hoy aquí, entonces, bueno, me toca preguntarle a Robinson. Pero pues de entrada sí, relájese que pues, yo tengo por lo menos un concepto muy bueno de su trabajo. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Y de pronto, bueno, no sé si la versión que me envió Juan Francisco de la tesis es la actual o si ya han habido modificaciones o tal, pero bueno, de todas maneras, de pronto yo me voy a referir a la numeración que está desactualizada, pero bueno, una de las cosas cuando empecé a revisar el capítulo 5 fue, bueno, empezamos con una pregunta básica, era el tema de las variables de decisiones, ¿sí? Al mirarlo, pues de pronto puede ser que no lo miré detenidamente. Me da la impresión de que varias de las cosas que ustedes listan allí como variables de decisión son realmente constantes, o entradas del problema mismo. Entonces quisiera dar la oportunidad a Robinson que me explicara, bueno, si tiene, no sé si tiene en la mano ahí la sección 5.2 de su tesis, o si no. La verdad no lo tengo a la mano, pero sí recuerdo que recuerdo que en determinada parte del modelo nosotros hacemos referencia hacia lo que es notación, hacia lo que son variables y hacia lo que son entradas del problema. Digamos que todo creo que se puso en una sección y no se diferenció de qué era qué. De pronto sería así. Como en la versión final, sería posible diferenciar entre lo que son entradas, entre lo que son y lo que son variables. Bueno, ok, digamos, de tu cabeza, si yo te pregunto ahorita cuáles son las variables de decisión de tu problema, ¿cuáles son?
Las variables de decisión del problema básicamente son las variables relacionadas con los puntos de cada partido. Esas son las variables que van a tener, que básicamente tienen dominio 0, 1 o 3. Esas otras variables que van a tomar algún valor relacionadas a esas variables de decisión serían las variables booleanas, pero esas ya dependen de las variables de los puntos como tal. Ok, o sea, es correcto decir que si yo determino esta variable de posición, las PT, entonces al determinar todas las otras variables de tu problema se determinan también. Exacto, o sea, las variables de decisión son las variables de los puntos de cada juego. El resto de variables simplemente son variables que dependen de ellas. Se calculan dependiendo de lo que esas variables de decisión tomen. Ok, perfecto, listo. Bueno, ya ese era un puntico básico. Ahora, en la misma sesión, entonces yo, bueno, me encontraba que, bueno, una de las cosas que hay en este modelo es que abundan las restricciones condicionales. Y de hecho, el approach que uno escoja para implementar esas restricciones va a tener un efecto drástico en el desempeño sí, en el desempeño que se observa, ¿no? Claro, entonces yo quisiera preguntarte, o sea, o sea, a nivel de la plataforma, o sea, esto bueno Z, ¿no? Y inicialmente se implementó. O sea, ¿cuál es el approach que se utilizó allá para implementar esas condicionales? Esas condicionales básicamente lo hicimos con unas restricciones que trae OZ para manejar ese tipo de variables booleanas. Utilizamos unas, le llaman restricciones de unas reificaciones, para hacer unos tipos de reificaciones. Entonces, por lo menos para sumar como tal, para calcular, por decir algo, una peor posición de un equipo, entonces se utilizaron unos propagadores que vienen en OZ por defecto. ¿Sí? Ok, pero bueno, aquí, porque si y de nuevo pues me excuso porque bueno, este documento me tocó leerlo tanto rapidito, pero lo que logré entender era que antes de ustedes tratar reificación, sí, ustedes, bueno, reificación fue como el segundo approach que ustedes implementaron. Antes de eso, bueno, estaba lo que ustedes llaman el CP básico, entonces a eso es que me refería. En ese CP básico, ¿cómo se implementó la restricción? Las restricciones respecto a las booleanas como tal. Sí, simplemente se crearon variables booleanas y la restricción se crearon utilizando unos propagadores por defecto en OZ. Por ejemplo, hay unos propagadores que permiten hacer sumas de variables. Esos propagadores lo que hacen es se levantan en unos hilos por detrás y lo que hacen es estar verificando constantemente si la restricción como tal se cumple o no. No sé si eso es más o menos lo que me pregunto. No, sí, va por allí, sino que de todas maneras igual, sí, de pronto esta discusión la podemos tomar offline. Por pura curiosidad, sí me gustaría ver pues como el código de eso y ver claro. para entenderlo un poquitico mejor. Bueno, ahora, actuamos con la parte del MIP que me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque normalmente, bueno, uno utiliza un MIP approach cuando está lidiando con problemas de optimización, ¿sí? Correcto. Pero lo que yo entendí, sobre todo con la mayoría de los queries que observé, son que eran problemas de decisión los que ustedes estaban manejando. Es correcto. Entonces, bueno, no me quedó claro, o sea, ¿por qué MIP? Inicialmente, pues MIP lo han trabajado en problemas de optimización, como tú lo dices, pero entonces, por lo menos cuando uno hace la implementación en Cplex y uno establece ciertas restricciones, antes de llegar a la parte de optimización, lo que se hace, y en el método simple lo que se hace es un preprocesamiento para llegar a una región válida que cumpla, donde pueden llegar a haber soluciones factibles. Entonces lo que se hizo fue implementar este modelo, pero lo dejamos sin una función objetivo. La función objetivo es opcional, pero de todas maneras, cuando se encuentra una región factible donde pueden haber consultas, en este modelo lo que sucede es que el problema de decisión, o particularmente este problema de decisión, tiene solución o no.
Si no se encuentra una región factible en el preprocesamiento, simplemente no hay solución. Ok, muy buena respuesta. Ok, entonces, a ver, ¿cómo lo pongo? Sí, sí, entiendo tu punto. Sí, o sea, que ustedes básicamente dijeron minimizar cero, o sea, ignoraron la función objetivo y explotaron pues la prueba de satisfactibilidad que ofrece Simplex pues para darse cuenta si el problema tiene solución o no. Correcto. Pero entonces, bueno, la pregunta que genera tu respuesta es la siguiente, o sea, ¿por qué no un pseudo Boolean solver? ¿Sí? ¿No crees que de pronto ese hubiese sido más apropiado para atacar un problema de decisión donde las restricciones son restricciones lineales nomás? Quizás, de pronto nosotros también quisimos dejar abierta la puerta para implementar problemas de optimización, ya que muchas de las preguntas que los usuarios se hacen tienen que ver precisamente con maximizar o minimizar cierta cantidad de puntos. Sería interesante explorar otras alternativas y mirar cómo se comportan. Ok, exacto. Bueno, muy bueno por allí. A ver qué... ok, ahorita vámonos con el cuento de las complejidades. Bueno, esto es otro pedacito que me gustó bastante de tu tesis porque, bueno, tuve la oportunidad también de discutirlo un poco al interior de nuestro mailing list, ¿sí? Claro, claro. Y entonces, sí, bueno, a pesar de que no tuve la oportunidad de participar tanto como yo quise en la discusión, pero sí la seguí un poco y pues me gustó mucho el artículo, pues que primero recomendó Frank al respecto, ¿sí? Y que generó pues toda esa discusión que tuvimos pues ahí en Avispa. Sí, entonces, bueno, yo creo que de pronto como para resumir un poco la conclusión de esa discusión, o sea, bueno, una de las cosas que se concluyó allí fue que, o sea, el sistema de puntaje juega un rol primordial para algunos de los queries, ¿sí? Correcto, correcto. Exacto, y es interesante ver cómo pasamos de polinomial a exponencial, viéndonos de 0,12 a 0,13. ¿Nos podrías recordar un poquito el por qué se hace la vaina tan compleja, o sea, para cuando pasamos a 0,13? Claro, estos problemas tienen sus orígenes en béisbol. En béisbol lo que hicieron fue representar el problema con algoritmos de flujos de red, y eso lo que hizo fue desencadenar soluciones que se pueden resolver en tiempo polinomial. En béisbol creo que los puntajes son 0, 1, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos con el anterior puntaje de FIFA, era 0, 1, 2. Entonces, cuando se tiene 0, 1, 2, digamos que para simular ese 2, lo que se podía, o lo que planteaba uno de los autores, era que se podía utilizar como una especie de doble flujo, ¿cierto? Y que eso les permitía simular, digamos que esos dos puntos en el fútbol. Y también se podía resolver en un tiempo polinomial, pero cuando se tenía la regla 0, 1 o 3, como los 2 puntos pues dependían de ganar 2 partidos, aquí los 3 puntos no podemos decir que depende de ganar 2 partidos, entonces no se podía simular a través de ese tipo de algoritmos, y los algoritmos eran más complejos y resultaban en problemas NP completos. Básicamente eso era más o menos como a grosso modo lo que se exponía en estos artículos. Sí. Exactamente, muy bien. Bueno, ahorita pasemos entonces un poquito a la parte de Machine Learning. Aquí sí me van a disculpar porque en este campo yo sí soy un completo ignorante, ¿no? Exacto, pero yo creo que igual pues no voy a ser el único que se va a beneficiar de tus respuestas porque de pronto pueden ser interesantes para el resto de la audiencia. Bueno, entonces, a ver, entiendo que ustedes, bueno, primero que todo, ¿cuáles fueron las alternativas de clasificadores que ustedes exploraron antes de tomar la decisión de irse por un tree classifier? Pues realmente nosotros exploramos pocas alternativas en ese caso. Nosotros utilizamos el algoritmo J48. Sí.
Yo hice digamos que varias pruebas, el modelo lo entrenamos con Weka, no recuerdo en este momento los clasificadores que utilizamos, pero entre los que estaban allí, ese fue el que mejor resultado dio. En algún momento de la investigación pensamos en entrenar no un clasificador, sino entrenar un modelo de predicción que nos permitiera predecir tiempos para cada una de las estrategias, pero era un poco más demorado y hicimos algo parcial y los resultados no fueron buenos. Ya, ok, bueno, entonces allí una preguntita. Si mal no recuerdo, J48, o sea, no exige discretizar el dominio de los, bueno, no Machine Learning, ustedes no le llaman variables de las variables, de los features. Ajá. Exacto, sino que uno puede simplemente pasar el dataset tal como es. Sin embargo, en algunos casos es conveniente discretizarlo y, bueno, Claro. y optimizar el proceso de hacerlo discreto para reducir el tamaño del árbol. ¿Se hizo algo de eso o qué? No, en el momento no se discretizaron valores, pero precisamente por eso es uno de los puntos de trabajos futuros, es de pronto mirar el comportamiento del modelo de aprendizaje para torneos más grandes o más pequeños. Pero se puede simplemente aplicar una discretización, yo qué sé, ponerlo entre 0 y 1, poner cada uno de los valores entre 0 y 1 para que de pronto el modelo funcione mejor independientemente del torneo. Uh-huh. Pero no se trabajó discretización. La única fue la variable, no sé si lo recuerdas, esta característica relacionada con el rango, que lo que se hizo fue dividirlo entre la cantidad de equipos. Excelente. Bueno, la última pregunta ya para darle la palabra pues a Luis, a mi tocayo. Bueno, una de las cosas fascinantes de las reducciones, cuando uno pasa prueba de que estos problemas son NP completo, es descubrir conexiones entre problemas duros que uno no visualizaba antes, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, no sé si en el proceso ustedes, de convencerse ustedes mismos que su problema era NP completo, descubrieron pues alguna conexión con un problema NP duro que no habían visto antes y que se pueda beneficiar de las técnicas que ustedes están desarrollando en el momento. Luis Omar, se entrecortó la pregunta como a mitad, no te entendí muy bien. Perdón, entonces me trato de responder. Esta ya es una pregunta bastante abierta y realmente, bueno, pero me preguntaba que, bueno, cuando uno está en el proceso de mostrar que su problema es NP duro, ¿sí? Entonces, y encuentra una reducción o se da cuenta que ya esa reducción la hizo otra persona y se da uno cuenta de esa conexión, digamos que uno de los beneficios de eso es que, bueno, se crea pues como una oportunidad para que ese otro problema, ¿sí? Sí, o sea, para heredar técnicas que se desarrolló para el otro problema, para el problema de uno o viceversa. ¿Alcanzaron ustedes a notar ese beneficio mutuo al crear enlaces con otros problemas que no habían visualizado que están relacionados con Sabio? Pues de hecho, yo pienso que por lo menos lo que son las restricciones redundantes que propusimos para el modelo de CP, se podrían trabajar en los modelos de optimización. Pues realmente los modelos que hay en la literatura son muy pocos. Digamos que estos problemas se han trabajado bastante poco, pero uno podría pensar en que algunas de las cosas que se hicieron en CP, particularmente las restricciones redundantes, se podrían implementar en otros tipos de modelos, como el modelo de programación entera mixta. Más allá no fuimos a la parte de pronto hacer una reducción para mirar la complejidad de los algoritmos, de lo que hay detrás de Sabio. Simplemente miramos o nos dimos cuenta que algunas de las consultas que hay en Sabio son realmente difíciles de resolver, particularmente las consultas cuando queremos garantizar una posición. De hecho, hay uno de los artículos que está en la tesis que habla sobre que garantizar posiciones es difícil. O sea, decir que un equipo va a quedar en la posición K es un problema NP completo en fútbol, pero no entramos a hacer ninguna validación ni nada por el estilo. Simplemente yo pienso que sí, quizás alguna de las restricciones redundantes que nosotros
dedujimos de este trabajo pueden ser utilizadas en otros modelos. Excelente, Robinson. Muchas gracias por tus respuestas. Muchas gracias a ti, Luis Omar. Bueno, ¿me escuchan? Correcto, sí. Ok, bueno, yo voy a hacer muy pocas preguntas porque ya Luis Omar creo que preguntó todo lo que se podía preguntar. La primera cosa que de verdad tengo que felicitarlos. Ha sido un trabajo excelente, de verdad que altísima calidad, mucho más de lo que espera de una maestría. Realmente fue muy placentero leer el documento y pues las felicitaciones merecen también el profe Juan Francisco y Alejo que anda por ahí. La única corrección que yo haría es que al Real Madrid hay que ponerlo a ganar siempre, pero bueno, es cuestión en los ejemplos. Sí. Y yo estoy seguro que cuando estaba aprendiendo el Barcelona, cuando estaba ganando el Barcelona, seguramente fue Alejo el que recomendó eso. Pero bueno, no importa. Me voy a tratar de enfocar más así. La única pregunta con respecto técnico, con respecto a lo de Machine Learning, es la única pregunta que quisiera hacer es ¿por qué se escogen 9 estrategias? O sea, ¿por qué solo hay 9 estrategias, digamos? ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso? Sí, bueno, inicialmente lo que nosotros queríamos era, o hicimos como una especie de distribución donde definimos estas estrategias. No queríamos dejar, por lo menos les mencionaba, no queríamos dejar una estrategia totalmente aleatoria. Pudieron haber sido más estrategias. Es más, uno podría pensar en entrenar un modelo que defina en qué porcentaje debe ganar, perder o empatar un equipo. Pero digamos que lo predefinimos como que queríamos que el 25%, perdón, el 25%, 25, 25, 50, o como ese tipo de valores. Pero no hay una razón para hacerlo. Ok, bueno, y tiene sentido, digamos, no es una crítica, sino que es más bien una curiosidad, porque me parece que hay una oportunidad ahí, sobre todo porque si van a utilizar Machine Learning, también con muy poco de Machine Learning, pero me parecería que pronto se podría utilizar esa función que determina qué estrategia se va a utilizar, podría entrenarse precisamente con Machine Learning. Claro. Utilizando la información que ya está, digamos, de los demás torneos o de las demás cosas. ¿Sí? Claro. No sé si de pronto consideran eso, porque de hecho estaba pensando en una aplicación que podría empezar a futuro, que sí tiene sentido, es precisamente analizar la información que ya está y tratar de comparar, como digamos, el performance de esta temporada, como qué es lo que predice el modelo con respecto a lo que predice esta temporada, para saber qué tan cerca está el equipo de lo que históricamente ha hecho, digamos, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Lo que pasa es que, bueno, si ya le ponemos algo de información histórica, quizás sea como lo que hace el sabio es mirar la posibilidad de que un escenario se dé, no la probabilidad de que ese escenario ocurra. Entonces, yo pensaría que de pronto ya meterle algo de histórico de partidos entraríamos ya a predecir de pronto un poco como las probabilidades que no ocurra. Yo veo que la sugerencia de hecho también era una de las oportunidades que vi allí era de pronto predecir que mediante un modelo de aprendizaje en qué porcentaje se debería ganar, perder o empatar para cumplir con las restricciones dadas. Sí, no, digamos, estamos de acuerdo. Lo yo le decía más por el lado de pronto utilizar la información histórica para determinar como cuál es esa función que vas a seguir utilizando para determinar qué estrategia se va a utilizar. Como un preprocesamiento que se puede realizar con información histórica que te pueda permitir obtener estrategias que sean más realistas desde el punto de vista de no utilizar valores arbitrarios y no sé, de pronto que pueda tener algún impacto. Y bueno, de pronto te voy a hacer un par de preguntas acerca más de la parte del software como tal. No recuerdo haber visto estadísticas de cuáles son las consultas, las consultas más frecuentes de los usuarios y si este problema, que es uno de los problemas duros que están tratando de atacar, qué tan frecuente es digamos, en la vida real, por decirlo así. Bueno, pues el historial no lo tenemos, no, pues por lo menos creo que de eso hay algo en la página, no sé, profe, si manejan algún historial de
de consultas, pero inicialmente esa información no se tiene. Y respecto a qué consultas son más comunes que otras, pues también sería de pronto complicado, no sería de pronto complicado definirlas. Para eso lo que nosotros hicimos fue generar una cantidad de consultas aleatorias donde lo que tratamos de manejar fue eso, manejar cierta cantidad de preguntas con operador de igualdad, cierta cantidad de preguntas o de consultas con operador de menor igual y ese tipo de cosas. Okay. No, entiendo, o sea, y entiendo que que no hayan los datos, pero me parece, digamos, relevante dado el hecho de que la idea es que lo utilice la gente y Claro. cuando hay utilización de las personas, muchas veces uno tiene que enfocarse, saber como cuál es el problema que hay que solucionar, entonces podría ser útil a futuro. Sobre Claro. todo, por ejemplo, uno de los aspectos es como, estás hablando de los tiempos que se manejan en tu aplicación, pero ¿cuál es el tiempo de respuesta que se espera de la aplicación como tal? O de Claro, de claro. la web. O sea, es importante definir eso para poder saber bajo qué parámetros, o sea, hasta qué punto, digamos, hay como dos objetivos. Uno es el objetivo de investiguemos el problema, que es duro y es supremamente interesante, eso es un lado, y el otro lado es si esto lo va a utilizar la herramienta. Claro. Entonces, ¿qué tan útil? O sea, hay que enfocarse más por el lado de qué tanto lo va a utilizar el usuario, etcétera. Claro. Entonces, sigo con otra pregunta, la última pregunta que yo creo, simplemente, ¿qué tan difícil, por ejemplo, sería, porque se ha utilizado con torneos fijos, ¿cierto? Yo sé que de pronto Correcto. eso está fuera de pronto del ámbito de este trabajo, pero a futuro, con el proyecto, ya que está el profe aquí, por ejemplo, parametrizarlo con equipos, por ejemplo, yo juego en una liga aquí, una liga amateur. ¿Qué tan difícil sería, por ejemplo, utilizar mi liga amateur con los datos que ya están para utilizar Sabio? Bueno, inicialmente eh, por ejemplo, con respecto al modelo de aprendizaje, pues esa parte no se ha validado porque de pronto la liga en la que se piensa utilizar tenga un tamaño distinto, quizás haya más o menos equipos. Entonces, eso todavía está por investigar. Respecto a lo que son las restricciones redundantes, ellas funcionarían sin ningún inconveniente. Ahora, como te mencionaba ahorita, datos históricos pues no tenemos. Lo que tenemos son de pronto las consultas que se crearon de forma aleatoria o pseudo aleatoria para entrenar tanto el modelo de aprendizaje como para hacer las pruebas. En caso que de pronto uno quisiera quizá utilizar la aplicación para un modelo, para, para yo qué sé, un torneo pequeño, un torneo amateur, lo que hay que hacer allí es simplemente adaptar el estado del torneo para poder empezar a realizar consultas como tal. Ok. No, porque sería muy interesante que uno pueda instalar la app y entonces uno simplemente, Claro, como que hay varios modos de torneos definidos, uno añade los equipos y ya luego uno pueda crear ese tipo de cosas. claro, claro. Y otra recomendación que no sé si de pronto seguramente la han pensado ya es que las consultas fueran asíncronas. Si por ejemplo Sí. sabemos que una consulta se va a demorar mucho, de pronto es mejor decirle a la persona que le vamos a mandar una notificación cuando la consulta esté lista, para que simplemente Ah, el sistema no se quede pensando, no se quede trabado, no, o sea, ese tipo sí, de cosas. interesante. Todo el punto de vista de usabilidad, porque Claro, eso claro. hace que la aplicación sea, bueno, no, eso es todo. De verdad quiero reiterar que de verdad que fue muy, muy placentero leer el trabajo. Lástima, lo único que no he visto es el código. Si en algún momento me gustaría ver el código, sería chévere porque hace rato que no veo programación por restricciones en serio. Vale, Eh, vale. Sería bueno, pero eso es todo. Perfecto. Perfecto. Alejandro, no sé si tú quieres comentar algo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No te vemos, Ok, no, no. no te vemos, pero te escuchamos. Claro. Como ese para Bueno, verlo. no, igual, o sea, Ya yo te no tengo, vemos, ya te vemos. yo igual no tengo ninguna pregunta, pues ya hemos discutido el tema con Robinson muchísimo y con Juan Francisco también, ¿cierto? No solamente felicitar a Robinson por el trabajo que ha hecho, un trabajo excepcional para nivel de maestría. Pues tenemos un artículo aceptado y otro artículo que casi aceptado, yo diría, pues muy buenos comentarios. En general, no solo eso, felicitar a Robinson por el trabajo tan bueno que ha hecho y también la presentación muy buena, también la de hoy. Entonces, no más.
Sí. Bueno, no sé si alguien del público quiera preguntar algo, decir algo. ¿No? Pues solo de curiosidad, en el doctorado vas a seguir trabajando en eso de que dejó abierto, no está abierto. Realmente en el doctorado pues vamos a trabajar no con Sabio, pero pues la idea es de pronto dejar algo que donde se puedan implementar algunas pruebas, ¿sí? Pero inicialmente no tendría que ver con Sabio. Bien. Entonces, ¿hablo yo? Bien. Digamos que hace 2011 empezamos, hace como 5 años, 2012, como 5 años, 4 años, 5 años. Por fin conseguí 2 muchachos que se le midieron a empezar a trabajar en esta idea de Sabio que yo la tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Inclusive un estudiante ha escrito su anteproyecto de grado y lo dejó botado. Y entonces Luis Felipe y María Andrea en esa época aceptaron el reto. Y ese modelo que mostró tan fácil, Robinson al principio nos costó trabajo. Pero casi que nos sacamos ese modelo. Y luego, bueno, Carlos Martínez también estuvo en la supervisión y digamos que me place muchísimo, muchísimo. Sí. ¿Me están escuchando? Listo. Me place Sí, claro, muchísimo sí, sino que lo que pasa es que... que tengo el micrófono en silencio. No, tranquilo, tranquilo. Me place muchísimo que tanto tiempo después de Sabio se haya sacado, primero que todo, el conocimiento que ya queda escrito, y sobre todo que se hayan sacado ideas para poder hacer una tesis de maestría, para poder hacer cosas, me parece muy, digamos, emocionante. Con respecto a Robinson, que haya sido capaz digamos, absorber lo que había allí detrás y convertirlo además en un problema de investigación y todo lo que nos hacía falta, digamos, para formalizar detrás de Sabio, que nos hayamos enfocado más en la parte de hacerlo funcionar, de hacer aplicación, que es muy importante porque realmente esto llama la atención en la medida que uno dice que hay una plataforma detrás que está utilizando estos algoritmos, es cuando más llama la atención estos trabajos, porque dicen, uy, eso tiene una aplicación real, y como cualquiera lo puede ver desde cualquier parte del mundo, y además logramos poner ligas más interesantes que la liga española, pero bueno, otras. En todo caso, digamos que eso llama la atención. Entonces, pues yo soy muy contento con el trabajo de Robinson, me parece un excelente trabajo. Deja abiertas vías de continuar. Aquí está Luis Felipe que piensa hacer la maestría, yo no sé María Andrea finalmente para dónde se va a ir, pero muy probablemente Luis Felipe quiera continuar cosas de las que dejó esbozadas Robinson en su trabajo futuro. Entonces, ojalá, bueno, y también quiero agradecer a Alejandro. Alejandro llegó en un momento oportunísimo porque ha sido un orientador espectacular. Obviamente Robinson le absorbe todo, pero si no hubiera estado Alejandro ahí, tal vez no estaríamos donde estamos hoy en día. Entonces, simplemente quería como mostrar como una idea que empezó hace, no sé, 4 o 5 años, hoy en día está bastante madura y bastante interesante para seguir pensando en la idea de que algún día esa aplicación la van a usar muchas personas, tal vez nos falta hacerle algo desde el punto de vista comercial o atractivo, pero también que desde el punto de vista de investigación ya empieza a dar frutos y a tener oportunidades de trabajo para los muchachos. Luis Felipe, ojalá se interese en continuar haciendo cosas y en absorber cosas de Alejandro, de Luis Omar, etcétera. Y pues lo que algún día pensamos, muchachos, que tratar de que nuestros muchachos lleguen a hacer una pasantía allá en Cork con ustedes, con Barry, etcétera, y que de pronto tratemos de aprovechar esto y ir un poco más lejos, pues sigue abierto y pues gracias Robinson por abrir esas puertas también. ¿Listo? Entonces Jesús, Paola se tuvo que ir, pero quedó Jesús a cargo. Entonces Jesús nos va a decir qué sigue. Muchas
Muchas gracias, Juan Francisco. Entonces, sí, por mi parte también, lamentablemente llegué tarde, no pude llegar antes, pero mis felicitaciones también a Robinson por el muy buen trabajo que ha llevado a cabo. En este momento, como ya terminamos las preguntas, ahora los jurados pues van a deliberar respecto al trabajo y a la sustentación de Robinson. Entonces, por favor, les pido a los asistentes que nos dejen unos cuantos minutos. Yo me tengo que ir también. Sí, sí. Es que lo único que tendrían que hacer sería mutear los speakers y listo. No quiere speakers, ¿no? De esto. Bueno, muchachos, bueno, pues básicamente eso ya es un proceso más bien que todo protocolario, básicamente que siempre los jurados, en este caso Luis Omar y Luis Fernando, pues deliberen entre ellos y de alguna manera decidan respecto al trabajo de investigación. De todas formas, aquí tenemos la presencia de Juan Francisco y Alejandro en el caso en que